Por dos motivos. En primer lugar, en esta sede que es del Parlamento Vasco, como todos sabrán, en su momento hubo un instituto de educación secundaria y en ese instituto pues estudió una de mis abuelas, entonces me siento personalmente vinculada de alguna manera, y el ver que se mantiene aquí la labor de reflexión y de educación docente, como este foro demuestra, pues me llena de alegría. Y por otro lado, pues como representante del notariado, aquí hay muchos compañeros y el poder dirigirme en representación en cierta manera de todos ellos sobre la aplicación de la Ley 515, pues también me resulta importante. ¿Cuál es el papel que puede tener el notariado en esta labor de aplicación? Fundamentalmente, nosotros somos aplicadores prácticos y, en alguna manera, se ha dicho que somos aplicadores cualificados del derecho privado. Y esta función de aplicar se traduce fundamentalmente en dar forma. Cuando los particulares vienen a la notaría, pues traen una serie de ideas que nosotros tenemos que convertir en un documento público que se pueda conservar en el protocolo y luego interpretar y leer pasado el tiempo. Y en esa labor de dar forma, fundamentalmente tenemos, yo creo que, tres partes. La primera es la labor de informar al ciudadano, la segunda la de conformar eso ajustado a derecho en un documento público y la tercera, en cierta medida en relación con lo que hemos hablado esta mañana, pues quizá poder transformar de alguna manera todas esas preocupaciones en algo vivo como es el derecho que se adapte al tiempo en el que está aplicado. En el primer aspecto, en la labor de informar, el derecho vasco, en el artículo 4, nos habla del principio de la libertad civil. Por tanto, en un sistema donde en principio las normas se presumen dispositivas, salvo pacto en contrario, es muy importante que el ciudadano pueda estar informado y que esa voluntad, que puede ser un poco abstracta, que trae cuando viene al despacho notarial por primera vez, se transforme en un verdadero consentimiento informado, es decir, que sepa lo que está haciendo y todas las consecuencias que esto tiene. Pero no todas las normas van a ser dispositivas, porque hay un importante número de normas que son imperativas y que en todo caso se van a aplicar. Muy importante en este punto es el derecho tributario y el derecho fiscal, las consecuencias económicas que tienen los negocios para los particulares. Y aquí nuestra labor de información, que todos los notarios realizamos, pues también tiene que tener esto en cuenta. En el derecho del País Vasco es muy destacable que la competencia civil depende de este Parlamento, pero las normas fiscales tributarias son normas forales que dependen de las juntas generales de cada uno de los tres territorios históricos. Pero la correcta armonización de todo ello pues va a permitir que algunas instituciones se utilicen más o no en el día a día de las notarías. La segunda gran función sería la labor de conformar, es decir, de ajustar a derecho esa voluntad que los particulares tienen y que se convierte en un acuerdo de voluntades o en una autonomía de la voluntad en los negocios individuales. Y aquí el punto de ajustar a derecho nos supone tanto redactar un documento que sea claro y que se vaya a poder interpretar posteriormente y también conservarlo. En este sentido, quiero destacar que nuestro reglamento notarial tiene un artículo que me parece uno de los más bonitos de nuestro ordenamiento, que es el 148, que nos obliga a redactar las escrituras y dice en un estilo claro, sencillo, preciso, evitando términos oscuros y ambiguos y buscando siempre la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma. Entonces, pues esto es una obligación que tenemos nosotros por el reglamento notarial y, bueno, quizá en ocasiones con razón se acusa a las escrituras de ser pues, ambiguas o complejas, pero tenemos que buscar la verdad de la institución que se está aplicando, utilizar un lenguaje pues lo más claro posible y ajustarse a esa voluntad de los particulares. En el plano extrínseco de la forma de los documentos, el artículo 149 del reglamento notarial coincide totalmente con el texto del 7.2 de la Ley 515, cuando habla del idioma en que se deben redactar los instrumentos públicos. Entonces, en principio, se deben redactar en la lengua oficial del lugar del otorgamiento, que sea elegida de común acuerdo por las partes, si no hay acuerdo en todas las oficiales, y las copias en aquel de los idiomas que solicite la persona para cuya utilidad es expedida esa copia. Y, por otro lado, en relación con la conservación de ese documento, pues en un ordenamiento con tanta importancia de las fuentes y de la búsqueda de la costumbre, como dice el artículo 1 de la Ley 515, que es fuente del derecho vasco, qué mejor lugar para buscar cuál ha sido la costumbre aplicada generalmente que los protocolos notariales, que son un verdadero repositorio de prueba de cuál hemos utilizado las instituciones civiles.
En este sentido, también se avanza en los métodos de conservación y ahora nos estamos viendo inmersos en un proceso de modernización con el soporte tanto en papel como soporte con reflejo electrónico digital, que también pone un poco de manifiesto la tradición junto con la modernidad. Y por otro lado, la forma nos lleva a la función transformadora. Esto significaría que al ir adaptando la aplicación del derecho al tiempo social en que debe ser aplicada, todos los juristas y los notarios también en particular intentamos que se adapte a esas necesidades. Y aquí vemos que el derecho es algo vivo. En este sentido, pues estar aquí de alguna manera bajo el árbol de Guernica, bajo el que se ha siempre regulado el derecho vasco, nos puede servir de metáfora de que el derecho, pues como un árbol, tiene que crecer de alguna manera y tiene siempre tres partes: la raíz, el tronco y las ramas. La raíz nos serviría para profundizar en los orígenes de las instituciones y fijar y alimentar también cuál debe ser su contenido esencial. El tronco nos permite conservar y robustecer esas instituciones y las ramas pues son el desarrollo que pueden ir teniendo en relación con el momento de su aplicación. Y así, pues como esta mañana se ha expuesto el 149.1 también nos utiliza estos conceptos de conservación, modificación y desarrollo. Ahora, desde mi intervención, nos vamos a centrar en algunas de estas ramas del ordenamiento jurídico que, siguiendo una clasificación clásica, podríamos diferenciar en pues la rama del derecho de personas, del derecho de cosas, del derecho de obligaciones y del derecho de sucesiones. No hay que olvidarse que también pueden existir ramas que colinden o que den sombra a otros sectores que también pueden estar regulados por otro tipo de principios o de competencias, como pueden ser las instituciones que están en el límite entre el derecho civil y el derecho administrativo. Se habló esta mañana de las parejas de hecho, las influencias que puede tener el derecho comunitario europeo, el derecho fiscal, pero si nos centramos en el derecho civil privado, vamos a ir desgranando estos aspectos. En primer lugar, estaría el derecho sobre las personas. Aquí la Ley 515 establece una innovación importante, que es la vecindad civil vasca unitaria para todo el territorio. Por tanto, en cuanto a puntos de conexión, la vecindad civil se expande a los territorios históricos y esto pues es una reforma en relación con lo que existía anteriormente, en donde se aplicaba únicamente el fuero de Ayala por un lado, el fuero del infanzonado para la tierra llana vizcaína y yo de Yaramayo y la costumbre guipuzcoana. Y esto pues se aplica de manera pacífica en las notarías. En todas las escrituras tenemos que determinar cuál es la vecindad civil foral que tienen las partes comparecientes y sin perjuicio de que pueda haber especialidades de lo que se puede denominar vecindades locales. Y aquí pues también se ve una concordancia entre esa tradición que se mantiene con las vecindades locales y esta nueva vecindad más ampliada que establece la Ley 515. Además, me gustaría destacar como nuevo punto de conexión el principio de la residencia habitual, que es un principio que los reglamentos, sobre todo comunitarios, nos permiten aplicar y que, pues, quizá por una vía pues, refleja o no inmediatamente prevista, pues hace que se expanda a veces el derecho civil de un territorio concreto en un Estado plurilegislativo a supuestos de personas que no tienen por qué tener el prerequisito de la nacionalidad o de la vecindad. En cuanto a personas jurídicas, también cabe destacar las clásicas del derecho civil privado, que son asociaciones y fundaciones, que han sido reguladas en leyes vascas especiales, pero también en los despachos pues se ve que la persona jurídica funciona mucho en el derecho vasco, quizá de alguna manera ligada con el principio de la solidaridad, que según el artículo 5 de la Ley 515 es uno de los principios inspiradores del derecho vasco. Ciertamente el derecho mercantil se rige por otras normas de derecho civil general y vamos hacia la confluencia de ese derecho europeo de obligaciones y por tanto más allá de esta solidaridad pues en el derecho de obligaciones no habría muchísimo más desarrollo.
En cuanto al derecho de cosas, también este principio de la solidaridad nos lleva a matizar principios como puede ser el de la propiedad, con una base inspiradora que no es tanto romana estricta, sino que tiene unos principios pues basados, como dirían los tratadistas alemanes, en el Volksgeist o en el espíritu del pueblo del lugar donde se aplica. Y aquí, por ejemplo, nos planteamos la institución vasca del caserío, que es aplicable la Ley 515 a todos los caseríos que existen y que habría que entender como un sistema unitario en el que es la función para la que sirve tradicionalmente agrícola y ganadera la que hace la vinculación de la casa principal junto con el resto de pertenecidos, que pueden ser tierras de labor, otros edificios de uso agrícola. Y aquí pues un tema de innovación podría ser hasta qué punto es necesario mantener esa unidad funcional cuando se pueden producir cambios, por ejemplo, en el uso de ese caserío, o si es necesaria la vinculación de todos los pertenecidos, sobre todo los que se pueden encontrar más dispersos en relación con la casa principal. También en el derecho de cosas es peculiar la diferenciación que en ocasiones se hace entre el suelo y el vuelo, por ejemplo, en instituciones como los ondachileguis, en donde el suelo puede ser de titularidad comunal, pero el aprovechamiento se puede considerar como un jus plantandi de un determinado casero, o las peculiaridades que pueden existir en sede de retractos. Y ya para no alargarme mucho, me quiero centrar en el derecho de sucesiones, que es quizá el que más desarrollo ha tenido dentro del derecho civil. En el derecho de sucesiones nos encontramos en la notaría con dos grandes momentos. El primero, cómo poder enfrentarse a esa sucesión y cómo la plantea la persona en vida, y luego, después del fallecimiento, qué sucede. Sobre el planteamiento que pueda realizar la persona en vida, hay que diferenciar la vía testamentaria y la vía del pacto sucesorio. En la vía testamentaria nos encontramos que se mantienen peculiaridades del derecho histórico, como el testamento ilburuco, en peligro de muerte, pero lo que más se utiliza, que es un testamento que no es notarial puramente, pero luego en la notaría fundamentalmente lo que aplicamos son la peculiaridad del testamento mancomunado, en donde varias personas testan de mancomún. Y esto pues ha sido acogido, yo creo, sin problema por los testadores, que en muchas ocasiones no ven necesario hacer dos números de protocolo con un contenido idéntico. Se aplica tanto sobre todo en matrimonios, también en parejas de hecho registradas. Sobre estas, pues cabe entender que no es un cambio de estado civil, sino que es una especie de adjetivo al estado civil sustantivo que tienen previamente, de solteros, divorciados, viudos, pero a nivel sucesorio sí que son equiparados en múltiples ocasiones en la Ley 515. Por otro lado, en el momento de testar, normalmente se plantea el tema de las legítimas. La Ley 515 optó por una legítima para los descendientes de 1/3, que además es colectiva. Y esto, pues en relación con otras legítimas de otros ordenamientos jurídicos, pues plantea algunas virtudes, como el que permite a los testadores elegir entre qué descendientes van a ser instituidos y cuáles no van a ser elegidos. Esto nos llevaría también a la institución de la apartación. En la apartación del derecho vasco yo la enlazo con esa libertad civil y permite elegir o apartar. Los que son apartados no son desheredados, y esto es una confusión que es más que terminológica, en mi opinión, porque la desheredación sería una sanción civil, mientras que en la apartación no existe esa sanción. Simplemente la libertad del testador está elegir a unos o no elegirlos, si bien económicamente puede tener un contenido parecido. Por otro lado, nos encontramos con el momento posterior, que es qué sucede después de que la persona fallezca. Y aquí, tradicionalmente el derecho romano pues nos lleva a diferenciar el momento de la apertura de la sucesión, una herencia yacente y luego una partición. Pero en el derecho de la Ley 515 nos encontramos una peculiaridad, que son las sucesiones comisariales o por comisario. En estos casos, el comisario, cuando decide en uno o en varios actos, inter vivos o mortis causa, disponer de los bienes del fallecido, es cuando realmente se está abriendo esa sucesión, y por tanto quizá rompe un poco los esquemas de ese derecho romano. El comisario sí que es una figura que se está utilizando también en las notarías y que, como ventaja práctica, pues puede proteger a determinadas familias en casos concretos. Se ha hablado esta mañana de la capacidad de las personas o en otras problemáticas, y por tanto pues se utiliza también pacíficamente.
Y aquí quiero también plantear el tema de los puntos de conexión. Es decir, en una sociedad cada vez más globalizada y con movilidad territorial, nos planteamos también muchas veces en el despacho qué ley es la aplicable cuando se plantea una sucesión. En el momento previo, ex ante, la solución más sencilla es que el sujeto haga professio juris, es decir, que elija qué ley va a ser la aplicable. Pero cuando no es así, pues tenemos que acudir a los puntos de conexión. Esto no es una cosa nueva, ya Accurcio, en su famosa glosa Codicibononensis, se plantea ese caso, que ocurre cuando una persona de Bolonia fallece en Pisa o compra en otra ciudad italiana. Y bueno, el derecho europeo lo ha desarrollado, y en este punto el reglamento de sucesiones, el 650/2012, es el que nos plantea como punto preferente de conexión la residencia habitual de las personas. Junto a este punto de conexión, el reglamento también nos ofrece otro, como los vínculos más estrechos que pueda tener con un determinado territorio. Y aquí les quiero plantear un pequeño ejemplo mental práctico. Vamos a suponer que tenemos a 4 personas que fallecen aquí en Vitoria-Gasteiz con los siguientes prerequisitos. Llevan 20 años residiendo aquí y en todos ellos vamos a tener un elemento transfronterizo, que es el presupuesto para aplicar el reglamento 650/12. El primer sujeto le vamos a denominar A, y es un sujeto que ha nacido en el País Vasco, reside aquí y tiene bienes transfronterizos, por ejemplo, pues una propiedad en otro estado de la Unión Europea. En principio, con los puntos de conexión tradicionales, el 9.1, el 9.8 del Código Civil, el 14, le aplicaríamos directamente el derecho vasco en base a su vecindad civil. Y el reglamento europeo nos lleva al mismo resultado porque también está aquí su residencia habitual. El segundo sujeto sería B, que es un ciudadano que ha nacido en otra comunidad autónoma, pero dentro de España, y también tiene bienes transfronterizos. En este caso, el reglamento sucesorio europeo, también por el punto de la residencia habitual, nos puede llevar a aplicar el derecho vasco. No obstante, en el caso de B también se podía plantear, si no tiene una verdadera sucesión transfronteriza, el tema de adquisición de la vecindad civil por razón del lugar de residencia, por el paso del tiempo, si no ha realizado manifestación en contrario ante el encargado del registro civil. El tercer sujeto que les planteo es un sujeto C, que es un ciudadano que ha nacido en otro Estado miembro de la Unión Europea y reside en el País Vasco. En este caso, este ciudadano va a tener el elemento transfronterizo ya por razón de su propia situación personal, con independencia de dónde estén sus bienes. Y a este sujeto C se plantearía hasta qué punto le es aplicable la ley territorial del lugar donde está residiendo. En principio, el reglamento habla de la legislación de los Estados miembros y en algunas doctrinas se entendería que esto hace referencia como punto de conexión solo a la legislación del Código Civil. Sin embargo, si leemos el artículo 36, hay una interpretación que entiende que cuando se refiere el reglamento europeo a la legislación de un Estado miembro que tenga distintos ordenamientos jurídicos en su seno, hay que hacer referencia al territorio concreto en donde el sujeto vivía. Entonces, si tenemos en cuenta ese criterio, en base a ese artículo 36 del reglamento, se le podría aplicar también a este sujeto C las leyes vascas. Entonces, es un caso en el que una persona, sin tener el prerequisito de la nacionalidad ni de la vecindad, también podría tener por el lugar de residencia una ley vasca de aplicación. Y, por último, estaría el sujeto D, que es un ciudadano extracomunitario, nacido en un país fuera de la Unión Europea, pero que reside aquí. Y aquí el problema está en si el reglamento sucesorio europeo se le puede aplicar, ya que en principio es aplicable solo a los ciudadanos europeos. Pero el artículo 20 del reglamento, cuando nos habla de la aplicación universal del mismo y del respeto a los ordenamientos, en principio parece entender que a todo residente habría que aplicarle esto. No quiero que se saque como conclusión que siempre se va a aplicar la ley vasca, porque puede haber otros casos de otras personas en las que no se den esos requisitos, porque la solución nos lleve a un estado distinto, porque no sea una sucesión transfronteriza, pero sí que se amplía de alguna manera el ámbito de aplicación, quizá fuera de lo que en su momento se había planteado, pero la exposición de motivos también de la Ley 515 también lo plantea.
En definitiva y como conclusión, mi visión notarial es que tenemos una importante labor que hacer de información a los ciudadanos de cuál es su libertad civil y cómo la pueden aplicar. En segundo lugar, que tenemos que intentar redactar las escrituras en base a las instituciones que se están utilizando y, en cierta medida, pues intentar aportar algo a la transformación adecuada a la sociedad en que se aplican. En una ciudad como esta, en la que se rinde homenaje con una estatua al padre Francisco Vitoria, que fue uno de los promotores del derecho natural y un estudioso de la colisión entre ordenamientos jurídicos, pues creo que es importante entender nuestro papel de aplicadores del derecho, teniendo en cuenta siempre el respeto al derecho de las personas y que estas colisiones pues se resuelvan de una manera ordenada entre los distintos ordenamientos. Muchas gracias. Es que ricasco.